Nos encontramos en el contexto de una de las grandes fundaciones, es un think tank de una gran importancia en España y en Europa y por supuesto a nivel mundial, que es FIDE. Y dentro del contexto de FIDE hemos creado el Club H, que es una fórmula para recuperar las humanidades. Siempre pensamos en Nuccio Ordine cuando nos habla justamente de la necesidad de encontrar otra vez el mundo clásico. Back to the Greeks, volver a los griegos sería un poco la clave. Y dentro de ese contexto hemos pensado que entrevistar a José Ángel Marín Gámez, amigo, poeta, profesor y compañero, cosa que es importante en el mundo universitario, decir amigo y compañero, y además columnista, es decir, un hombre polifacético donde los haya, y por lo cual he dividido, esta entrevista quiero que nos des un poco tu perfil, la he dividido básicamente en tres grandes contextos. Lo que sería el ser humano, tú mismo, luego el entorno en el cual te has desenvuelto y la mirada final al mundo, desde el entorno en el cual tú naces y te mueves. Pero vamos a empezar justamente por la primera parte, por la parte del ser humano. Y en ese sentido, como poeta, yo quería preguntarte, etimológicamente, la idea del término poesía viene del griego poetis, que deriva de poieo, que deberíamos pensar que significa, traduciéndolo, yo hago. Y en esa idea, ¿es acaso el poeta un constructor de ideas o un fabulador de novelas? ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, lo primero que quiero es saludarte con el cariño de la amistad que siempre nos une y también dar las gracias a la Fundación FIDE y al Club H porque me permiten estar aquí y dirigiros estas palabras. Bueno, yo creo que la poesía es el arte casi sagrado, ¿no?, que decían los clásicos, como tú has identificado muy bien. Y la poesía no es solo lirismo, creo que es muchas cosas más. La poesía, al menos como yo la entiendo, es una manifestación artística que se vincula mucho con la filosofía y con el arte. Al menos mi planteamiento es este. Y luego hay un aspecto que también me parece destacable de los que escribimos poesía en el tiempo contemporáneo, que queremos completar la ciencia con la poesía. Es decir, hay aspectos en los que la ciencia creo que aún no llega, pese a los avances tecnológicos, al desarrollo científico exponencial, pero hay cosas todavía inexplicables, que el ser humano creo que detecta que están ahí y que son valiosas. Y creo que la poesía llega con esa sutileza que permiten las palabras, ese oro que son los términos, los vocablos, permite acercarnos a eso inexplicable que el ser humano considera valioso. Y en un mundo como el actual, cargado de estigmas y estereotipos, ¿cómo conjugas tú tu personalidad de poeta, por un lado, y de profesor de universidad, por otro, y de columnista, periodista, por otro? Y además, si mal no recuerdo, también has desarrollado actividades jurídicas como magistrado. Por tanto, todos esos perfiles se aunan, se conjugan, se disputan entre sí. Yo diría que se complementan, Juan Manuel. Yo diría que uno sirve al otro. Sin la ayuda del planteamiento racional que nos ofrece, y tú lo conoces bien como catedrático de Derecho, ese armazón del racionalismo jurídico, sin esos mimbres de la metodología, sin ese ejercicio racional, es difícil que nada se sostenga. Para mí esa es la cimentación sobre la que luego se construye este edificio que puede ser el edificio literario y que tiene una manifestación en las columnas semanales, que si quieres luego hablamos de ellas, pero sobre todo también sirve, y yo creo que de una manera muy valiosa, porque es el sustrato
ese humus que permite a la literatura poética aflorar de una manera también ordenada y metódica. Es decir, no olvidemos que somos seres humanos y que todo obedece a un orden. Por tanto, creo que más bien se complementan que no pugnan. Y en ese modelo de complementación al que estás haciendo referencia, ¿cómo en el mundo poético, yo conozco también tangencialmente, lo conozco, es muy cainita, hay muchas tribus, y entonces ¿cómo se conjugan esos modelos? El poeta, que en definitiva se basa en la inspiración, en el amor a la literatura, ¿cómo se mueve en un mundo lleno de tribus literarias, por decirlo de alguna manera, y cómo se sobrevive en ellas? Bueno, la supervivencia siempre es difícil, ¿no? Y es también muy propio, creo, de la condición humana y del ser humano que se dedica al noble arte de la literatura y de la poesía. Creo que también es consustancial a esas miserias que a veces arrastramos junto con la grandeza, ¿no?, del ser humano. Y esas se manifiestan, bueno, ya sabemos, desde hace 400 años, aquella pugna entre Quevedo y Góngora, entre Lope de Vega y Cervantes, entre Hemingway y Faulkner. Es decir, es consustancial. Forma también parte un poco, el mundo de los intelectuales en ocasiones se presta a cierta soberbia epistemológica, y si no está uno muy convencido de que en realidad somos poca cosa, de que casi no somos nada, sin esa humildad como base, puede ser que derivemos en algún pugilato con los que en definitiva son compañeros de labor literaria, ¿no? Pero bueno, así viene siendo, ¿no? Históricamente. Eso le da cierta vidilla también al mundo literario, ¿no? Se dice que el conflicto es el sexo de las ideas. No sé si será verdad o no, pero puede haber algo de realidad en todo ello. Entonces voy a dejar ahora esta parte de tu perfil humano para ver el contexto en el cual te has desenvuelto. Tú naces en Quesada, un pueblo realmente sumamente interesante, porque confluyen en Quesada ciertos efectos culturales que creo que han marcado la idiosincrasia que a ti te ha formado en tu personalidad. Está el Museo Rafael Zavaleta, está el legado Miguel Hernández, está el Museo de la Poesía, justamente. Entonces, en ese magma en el cual tú naces, ¿cómo te desenvuelves y en qué medida influye todo ello en tu personalidad y en tu perfil? Sí, creo que das en la diana, porque el sitio donde uno nace de algún modo lo condiciona. Es ese Macondo del que nos hablaba en su realismo mágico el gran García Márquez, ¿no? Pues, mi Macondo es Quesada, ¿no? Y en ese pueblo, en la periferia de la periferia, situado en las estribaciones de la Sierra de Cazorla, en ese bosque magnífico que ya ponderaban los romanos, y en un lugar que yo creo que es telúrico, y no es pasión de paisano. Yo creo que es un lugar telúrico y que además ha dado grandes hombres como los que citabas tú, ¿no? Zavaleta, la presencia allí de Miguel Hernández, Cesario Rodríguez Aguilera y tantos otros, ¿no? Y claro, yo creo que ese pequeño Macondo, ese territorio tan abrupto en lo geográfico y luego tan cálido en lo humano, por otra parte, ha ido configuró mi infancia, esa que en definitiva es la única patria que decía Rilke, y ha condicionado también una cierta manera de ser, ¿no? Quizá orográficamente agreste, pero interiormente cálido, ¿no? Y yo creo que sí que obedezco a ese patrón de esa tierra, de ese terruño para mí muy querido, que es la provincia de Jaén y Quesada. De esa manera te planteo un reto, un juego literario, digamos, de alguna manera. Si tuvieses que volver a nacer, ¿elegirías Quesada, el Deep South, el sur profundo, o preferirías buscar esos anhelos que tú has tenido en tu infancia, que desde Quesada mirabas al mundo y decías, yo querría estar allí, o allá, o acullá? ¿Qué es lo que te plantea ahora mi pregunta?
Bueno, renunciar al terruño yo creo que es una pequeña traición y yo soy hombre más bien de lealtades, ¿no? No renuncio a mi terruño, quizá no quisiera haber nacido en otro lugar, aunque hay bellísimos lugares en el mundo. Este planeta donde hemos tenido la suerte de aterrizar es bellísimo, ¿no? Sin duda. Sin duda, ¿no? En cualquiera de sus rincones. No, yo no renuncio a eso. Si bien te digo que, aunque mi infancia seguramente no se puede calificar como decir una infancia feliz, pero sí que era una infancia de sorpresa en sorpresa. Creo que si no desarrollo allí los primeros años de mi vida, seguramente me hubiera perdido el contacto con esa parte de natural, de naturaleza, de atávico que tiene el estar vivo. Y recuerdo, si me permites que te cuente una pequeña anécdota, algo que nunca me hubiera sucedido si yo hubiera nacido en Wisconsin o hubiera nacido en Moscú o en otra parte o en Tokio. Y un día de paseo, siendo pequeño, de esta exploración del curioso niño que se aventura en la sierra, que allí está la naturaleza, entro en una oquedad y de pronto, cuando yo entro a esta pequeña cueva, en ese momento sale un ciervo. ¡Ah, qué maravilla! Y ese encuentro que fue fugaz, pero esos breves instantes en los que ambos nos miramos, igualmente sorprendidos, fue también un pequeño descubrimiento de que hay otros seres vivos que tienen su lugar y que tenemos que respetarlos, ¿no? Esa empatización con la naturaleza, con lo esencial, yo creo que fue básico. Por eso no renuncio a mi tierra, ¿no? Aunque reconozco que mucho se puede aprender también de lo que hay extramuros. Y ya te preguntaré sobre ello, pero entonces tú me apuntabas algo que a mí me parece fundamental en Quesada. Es un centro telúrico. Está la Virgen de Tiscar, la villa romana de Bruniel, que es una maravilla, con unos mosaicos impresionantes del que me gustaría que hablaras, o la Cueva del Agua. Es decir, y este encuentro entre el ciervo y el hombre, de alguna manera, también demuestran que existe una realidad en la cual los seres humanos estamos muy vinculados inconsciente o conscientemente, y en ese momento tú tomaste conciencia de ello, a la naturaleza. Es decir, hay una simbiosis que se produce entre el hombre, el ser humano, tú como ser humano, y aquel ciervo que en el fondo te estaba demostrando, este también es mi terruño, no solo Quesada es tuyo. Exacto, sí, sí. Sí, esa pequeña anécdota, pero que yo me gusta recordarla para siempre tenerla presente y para que me lleve a esa conclusión a la que tú ahora has desembocado, ¿no? Con esa belleza argumental, ¿no? Yo creo que este sitio telúrico, este lugar especial, ese roquedo, ese bosque, a veces de una frondosidad que parecería estar en Canadá, donde nace ese río tan poderoso como es el río Guadalquivir, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? El río que riega Andalucía de este a oeste. Ahí están las fuentes. Está allí la fuente, claro, primordial, ¿no? Claro, y luego tiene la Virgen de Tiscar, ese lugar también de culto, de cultos lunares en su momento y hoy día cultos que han sacralizado otras religiones más contemporáneas. Claro. O la Cueva del Agua, que es un lugar verdaderamente también sobrecogedor, ¿no? Es internarse en las tripas de la naturaleza y encontrar ese manantial absolutamente caudaloso. O luego como los romanos, la romanización, encontró en aquel lugar algo especial y allí está la villa romana de Bruniel, ¿no? Claro, esto yo creo que obedece también a un sentido, ¿no? A un sentido de que esa tierra es merecedora de que ahora estemos dedicándole quizá unos minutos con el pretexto de que estemos hablando tú y yo. Aquel patricio, aquella familia patricia de romanos que establecen, es una villa justamente de patricios romanos, sin duda. Una maravilla que en el fondo pues está demostrando cómo en las fronteras del imperio la gente buscaba en Hispania el lugar realmente donde vivir con calidad de vida, como se diría ahora, y Quesada representaba con otro nombre en aquellos tiempos también la calidad de vida que tú de alguna manera reivindicas y yo apoyo absolutamente.
Pero dejemos Quesada por un momento sin dejarla. Porque, claro, un poeta, un escritor como tú eres, un profesor de universidad, ¿cómo ve el mundo? Ahora me interesa tu perspectiva. Los italianos le dicen campanilismo, y es una palabra que me gusta mucho, que es ver el mundo desde la campana de mi pueblo. Entonces, el mundo de la campana de mi pueblo se ve hasta el horizonte, no más allá, según los italianos, y por tanto el campanilismo nos encierra, queramos o no, en ese entorno, en ese terruño, como tú bien planteas. Pero ¿cómo se ve el mundo entonces? Con la zozobra, con las incertidumbres, con las guerras. ¿Qué visión tienes tú desde Quesada al mundo? Sí, de lo local, te diría, de lo local a lo universal, que está un poco en la misión del hombre, ¿no? No perdamos de vista, que en definitiva somos ciudadanos del mundo. Tenemos un origen, pero somos ciudadanos del mundo, de lo local a lo universal. Claro, el mundo se me antoja así un lugar siempre inquietante, en los momentos actuales proceloso, pero no olvidemos que nunca hemos alcanzado cotas de bienestar en el mundo occidental, en el que nosotros tenemos la suerte de habitar, jamás vistas, pese a los conflictos bélicos que están tan cerca y tan abiertos, ¿no? El mundo ha ido evolucionando. Por eso yo creo que tenemos que estar muy atentos a no hacer regresiones. Y las regresiones pasan por un cierto embrutecimiento de la naturaleza humana cuando la naturaleza humana se adocena, se relaja. Pensemos en lo que pasó en la caída del Imperio Romano, ¿no? Cuando Roma se relaja, los bárbaros están en las puertas. Y entonces la caída de aquella civilización que nos ha marcado, ¿no? Pues algo así yo creo que le pasa al mundo, en concreto al mundo occidental, que es el que yo conozco un poco más, ¿no? Que tenemos que estar atentos a mantener una cierta actitud vigilante, de alerta en cuanto a los valores de Occidente, para que así no caigamos en otras secuencias históricas que han demostrado que no son lo más favorable, puesto que nos regresan a una caverna que ya abandonamos. Me recuerdan tus palabras esa frase de Ulrich Beck, el austríaco sociólogo, cuando dice que tenemos que realizar la glocalización. Y se preguntan, ¿y qué es la glocalización? Pues es pensar globalmente, pero actuar localmente, que es un poco la clave. Desde la campana entonces de tu pueblo, de Quesada, de la iglesia de Quesada o de la Virgen de Tiscar, tú puedes otear el horizonte y ver más allá del horizonte. ¿Y es para ti acaso también una campana, una atalaya, la columna semanal que tú tienes en el periódico? Porque me supongo que a través de esa columna, como periodista, tú planteas ideas, militas sobre los errores de la sociedad que tú apuntabas y en definitiva estás proponiendo algo, un cambio importante. ¿Qué es para ti la columna semanal? Porque también, lo sé, representa también un martirio. Cada día, cada semana, tener que pensar el tema que vamos a tratar, que sea un tema atractivo, polémico y que llegue a la gente. En efecto, Juan Manuel, sí, la columna es, yo le llamo mi gimnasio de cada día casi, porque aunque es semanal la columna, pero hay que ejercitarse cada día en ese gimnasio. Es ese metro cuadrado que yo puedo transformar, esa parte del mundo que yo puedo transformar con mis precarias y pobres herramientas científicas y literarias. En la columna yo me ejercito en esa labor que yo considero también tan humana, que es la curiosidad. Sin curiosidad no hay ciencia, y sin ciencia no hay avance, y sin avance la humanidad no progresa. Por tanto, ese ejercicio que yo hago día a día, cotidianamente, por documentarme, por estar con las antenas abiertas a lo que ocurre a mi alrededor, para intentar comprenderlo,
documentarme sobre esa situación concreta que voy a comentar en 2.900 caracteres en la columna, me obliga a una tensión intelectual que es muy edificante. Como digo, es un gimnasio intelectual que me permite estar al día, documentarme y hacer propuestas constructivas. A veces las columnas son un poco sarcásticas, pero yo creo que también en la ironía se lanzan grandes mensajes, como haría Juvenal en su tiempo. Sin duda. Y ya para ir terminando, es una especie de, volvemos al comienzo, como un uroboros, como dirían los clásicos, una serpiente que se muerde la cola. Vuelvo al principio y te pregunto, yo hablaba justamente de la caída de las humanidades en este momento histórico en el que estamos viviendo. Y me gustaría que nos hablaras sobre esta propuesta que es el Club H. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que podemos aportar dentro del Club H? Porque realmente, a mi entender, podríamos empezar a aglutinar todos aquellos seres humanos, hombres y mujeres, que creemos en la humanidad y creemos en las humanidades. ¿Qué es para ti el Club H? Y con ello ya terminamos esta interesantísima entrevista para mí. Gracias, Juan Manuel. Pues yo creo que el Club H es un refugio de humanismo. Es decir, es un bastión de esas seguridades que forman parte de la esencia del ser humano, que se cultiva no por sí mismo, que también, sino también para que el resto de la comunidad se beneficie de ese cultivo intelectual. Por tanto, los que nos consideramos o queremos ser humanistas en el siglo XXI, creo que en el Club H encontramos un refugio y también una locomotora para seguir apostando por el avance social. Mejorando uno mismo, mejoramos todo. Me gusta lo que apuntas y, en definitiva, quiero terminar con una frase de Kant que me viene ahora a la memoria, que decía: hay dos cosas que llenan mi alma de admiración y estupor: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y yo creo que ahí está la clave, ahí está la clave, ahí está el conjunto, digamos, unir cielo y tierra. En definitiva, esto es la gran propuesta del Club H, que va a dar de sí mucho en el futuro de esta humanidad doliente. Estoy seguro. Así será. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias.